Imagina llegar a tu refugio de paz en Valle de Bravo, esa imponente hacienda rodeada de pinos donde crees que tus seres más amados están protegidos, solo para descubrir que la traición se arrastra silenciosa por los pasillos de mármol. Ricardo Valenzuela, un hombre de negocios exitoso pero con el alma nublada por el luto, nunca sospechó que el silencio sepulcral de su hogar escondía un grito desesperado de auxilio. El lujo de las paredes de piedra volcánica no podía ocultar la sombra de una mujer que, bajo una máscara de elegancia impecable, guardaba un desprecio cruel por lo más sagrado. Lo que este padre encontró al cruzar la puerta sin aviso cambiaría su destino para siempre, dándonos una lección inolvidable sobre quiénes son los verdaderos ángeles en la tierra. En el centro de esta tormenta emocional estaba Jimena Guadalupe, una joven de manos humildes y corazón de oro, que enfrentaba el desprecio constante de una extraña mientras protegía la paz de dos almas inocentes. Nadie en esa lujosa casa de campo imaginaba que detrás de su mirada tímida y sus modales sencillos se escondía la única llave para salvar a una familia de la ruina emocional más absoluta. Antes de continuar con esta historia que seguramente te tocará el corazón y te hará reflexionar, dime en los comentarios, ¿desde qué parte de nuestro hermoso México o de qué rincón del mundo nos estás escuchando hoy? Queremos saber quiénes forman parte de esta gran familia que valora la justicia y la humildad por encima de cualquier riqueza. La humillación que Ximena sufrió aquel mediodía bajo el sol radiante del Estado de México fue apenas el inicio de una revelación que dejaría a todos con el alma en un hilo. Vanessa, la prometida elegante que juraba amor eterno, estaba a punto de sellar un destino oscuro para los pequeños herederos, planeando alejarlos de todo lo que conocían para satisfacer su propia ambición. Pero el destino decidió que ese sería el día en que la verdad saldría a la luz de la manera más inesperada y conmovedora posible. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que este padre descubrió sobre lo que realmente sucedía cuando él no estaba, te hará recuperar la fe en la bondad humana y en la justicia que siempre llega a tiempo. El aire fresco de Valle de Bravo soplaba suavemente entre los pinos, llevando consigo ese aroma a tierra mojada que suele abrazar las tardes en el Estado de México. La imponente hacienda de Ricardo Valenzuela se alzaba como un monumento al éxito, donde la piedra volcánica y las pesadas vigas de madera rústica se mezclaban con el lujo más moderno, creando un refugio que parecía sacado de un sueño para cualquier extraño. Sin embargo, dentro de aquellos muros majestuosos, el ambiente era pesado, cargado de un silencio que dolía en el alma. En un pequeño rincón de la cocina de la servidumbre, un modesto altar con velas y la foto de la difunta esposa de Ricardo recordaba que, a pesar de los millones en el banco, el corazón de esa casa todavía estaba atravesando un luto profundo. Jimena Guadalupe Herrera, una joven de raíces profundas en Michoacán, se movía por la hacienda con una discreción absoluta, casi como si no quisiera molestar al aire que respiraba. Sus manos, marcadas por el duro trabajo en el campo que realizó desde muy pequeña en su tierra natal, contrastaban con la delicadeza con la que acomodaba el rebozo de seda que cubría a los niños durante las tardes frescas. A pesar de su uniforme sencillo y su origen humilde, sus ojos oscuros brillaban con una inteligencia emocional que los costosos médicos extranjeros no lograban entender. Ella no tenía títulos universitarios de renombre, pero poseía la sabiduría de la tierra y una paciencia infinita para conectar con el mundo interior de los pequeños herederos. En el extremo opuesto de esa humildad se encontraba Vanessa Smith, la prometida de Ricardo, una mujer cuya elegancia era tan fría como el hielo de las montañas. Para ella, México era simplemente un escenario pintoresco donde podía lucir su estatus y tratar a quienes servían como si fueran objetos invisibles o herramientas de baja calidad que se pueden desechar.
Vanessa no veía a los hijos de Ricardo como niños que necesitaban amor y comprensión, sino como problemas que debían mantenerse ocultos para no manchar la imagen de perfección que ella deseaba proyectar ante la sociedad. Su voz, siempre cargada de un tono condescendiente y manipulador, era el látigo invisible con el que mantenía el control mientras Ricardo se hundía en sus negocios para escapar de la tristeza. La tensión estalló una tarde en que el sol bañaba el jardín con una luz dorada y hermosa. Jimena, siguiendo su instinto protector, había llevado al pequeño y al joven a caminar descalzos sobre la hierba fresca, permitiéndoles sentir la textura de las flores y el roce de la naturaleza que tanto les calmaba. Era un momento de paz genuina, un instante donde los niños sonreían sin necesidad de usar palabras, pero la escena fue interrumpida bruscamente por el grito estridente de Vanessa, quien salió al porche con una copa de vino fino en la mano y la mirada llena de un asco evidente. Con palabras hirientes acusó a Jimena de ensuciar a los niños y de desobedecer sus órdenes estrictas de mantenerlos confinados en sus habitaciones. Vanessa caminó hacia ellos con paso firme, haciendo que el sonido de sus tacones resonara con prepotencia sobre la piedra. Entonces Vanessa dijo con desprecio que Jimena era una ignorante que no sabía seguir instrucciones y que su presencia solo traía suciedad a una casa tan distinguida. Jimena, con la cabeza baja pero manteniendo una dignidad que ninguna joya podría comprar, respondió suavemente que los niños necesitaban sentir el mundo para estar tranquilos. Vanessa soltó una carcajada burlona y le arrebató violentamente un juguete al más pequeño, ordenando que regresaran de inmediato a sus cuartos oscuros. Fue en ese preciso instante cuando Ricardo entró por el portón principal, observando la escena con una mezcla de cansancio y sorpresa, sin imaginar el drama que se ocultaba tras esa fachada de orden. En este punto de la historia es imposible no sentir una profunda indignación ante el desprecio de quienes se sienten superiores por tener un poco de dinero en el bolsillo. Ver a una persona trabajadora y noble como Jimena ser humillada por tratar de darles un momento de felicidad a unos niños inocentes es algo que nos llega al alma a todos los que valoramos el respeto. Y usted, que nos está escuchando desde su hogar, ¿qué habría hecho en el lugar de Jimena al enfrentar tanta soberbia? ¿Cree que el dinero le da derecho a alguien de tratar así a los demás por su apariencia o su origen? Dígame qué piensa en los comentarios, porque su opinión es muy importante para nosotros en esta reflexión. Ricardo, agobiado por el peso de sus empresas y el dolor que aún cargaba por la partida de su esposa, se sentía incapaz de manejar la situación de sus hijos solo, hundiéndose cada vez más en su trabajo para no enfrentar el vacío de su hogar. Vanessa, aprovechando esa vulnerabilidad con una frialdad calculada, comenzó a tejer una red de mentiras, sugiriendo con voz melosa que lo mejor para el pequeño y el joven era ser enviados a un internado especializado en el extranjero, lejos de la calidez de su tierra y de su gente. El tiempo corría desesperadamente en contra de la paz de esa familia, pues los papeles de la unión matrimonial ya estaban listos sobre el escritorio de Caoba, esperando una firma que sellaría el destino de los herederos. Si Jimena no encontraba una forma de demostrar la verdadera naturaleza de la mujer que aspiraba a ser la nueva señora de la casa, los niños perderían el único refugio de amor que les quedaba en este mundo. Para Jimena Guadalupe, lo que estaba en juego en esos momentos era mucho más que un simple empleo en una hacienda de lujo en Valle de Bravo. De su salario y de su esfuerzo dependía el sustento de sus padres en aquel pueblito lejano de Michoacán, quienes veían en ella el orgullo de la familia y el fruto de años de sacrificio en el campo. Pero, por encima de la necesidad económica que la apretaba,
latía en su pecho un compromiso inquebrantable con la protección de esos niños que no tenían palabras para defenderse de la crueldad. Ella sabía perfectamente que si Vanessa lograba expulsarla bajo alguna acusación falsa, los pequeños quedarían a merced de una mujer que los veía como estorbos para alcanzar la herencia de los Valenzuela. La urgencia se sentía en el aire como una tormenta que amenaza con destruir la cosecha justo antes de la siega, dejando a los más vulnerables en el más absoluto desamparo. El drama se intensificaba con cada hora que pasaba, pues Vanessa ya no ocultaba sus prisas por tomar el control total de los bienes y de las decisiones importantes de la hacienda. Entre llamadas telefónicas y planes trazados a espaldas de Ricardo, coordinaba los detalles de un traslado que rompería el corazón de los niños para siempre, tratándolos como si fueran mercancía que se puede enviar a otro país para no estorbar sus planes de grandeza. La honra de la familia Valenzuela y el futuro emocional de esos pequeños dependían ahora del coraje de una humilde cuidadora que, armada solo con su integridad y su fe, debía enfrentar a un gigante de arrogancia y ambición. La situación era crítica, y el riesgo de que la maldad triunfara sobre la inocencia se volvía una realidad tan latente que hacía que el ambiente en la casa fuera casi insoportable para quien conocía la verdad. La maldad de Vanessa no conocía límites, y, aprovechando que la casa estaba sumida en el silencio de la siesta, se escabulló como una sombra hacia la pequeña habitación de Jimena. Con una sonrisa cargada de veneno, escondió un collar de oro macizo y diamantes entre las pertenencias humildes de la joven, justo debajo de una imagen de la Virgen que Jimena guardaba con devoción. Ella estaba convencida de que con esa trampa tan vieja como efectiva lograría que Ricardo expulsara a la muchacha de la hacienda de forma inmediata y sin derecho a réplica. Vanessa quería limpiar su camino de cualquier estorbo antes de que el mazo del juez sellara su destino como la dueña absoluta de aquella fortuna, sin importarle que estuviera destruyendo la vida de una mujer trabajadora que solo buscaba el bienestar de los más desamparados. Sin embargo, Jimena Guadalupe poseía una intuición que la vida en el campo le había agudizado para detectar el peligro antes de que éste golpeara a su puerta. Al regresar a su cuarto para buscar un suéter para el pequeño, notó un brillo extraño que no pertenecía a su austero mundo de telas de algodón y recuerdos de Michoacán. El corazón le dio un vuelco al ver la joya, pero en lugar de estallar en llanto o salir corriendo asustada, se sentó en la orilla de su cama y respiró profundamente, comprendiendo que la guerra por el alma de esos niños había comenzado oficialmente. Sabía que no podía simplemente devolver el collar, pues Vanessa lo usaría en su contra de todas formas. Así que decidió que era momento de actuar con la astucia de quien ha aprendido a sobrevivir a las tormentas más duras del destino. Mientras tanto, Ricardo Valenzuela caminaba por los pasillos de su hacienda, sintiéndose como un extraño en su propia casa, observando cómo Vanessa daba órdenes a diestra y siniestra para organizar una fiesta que celebrara su compromiso. Él intentaba acercarse a sus hijos, pero la frialdad de su prometida siempre se interponía, diciéndole que los niños estaban descansando o que no era un buen momento para molestarlos debido a su condición. Jimena observaba desde las sombras cómo el padre se alejaba cada vez más de la realidad de sus pequeños, y sintió que se le partía el alma al ver el vacío en la mirada del hombre que, aunque lo tenía todo, estaba a punto de perder lo único que realmente importaba. Fue entonces cuando decidió empezar a documentar cada avance de los niños en un pequeño diario escondido, anotando cómo el joven empezaba a seguir objetos con la mirada y cómo el pequeño encontraba paz al escuchar las canciones de cuna que ella le susurraba al oído. La tensión en la hacienda se podía cortar con un cuchillo,
especialmente cuando Vanessa comenzó a privar a los niños de sus comidas favoritas, alegando que necesitaban una dieta estricta que solo ella comprendía, cuando en realidad solo quería debilitar su voluntad. Jimena, arriesgando su propio empleo y su libertad, comenzó a pasarles comida nutritiva a escondidas, compartiendo con ellos el mole de olla que preparaban en la cocina de la servidumbre y que les devolvía el color a las mejillas. Cada encuentro secreto era un micro cliffhanger en el que cualquier ruido en el pasillo podía significar el fin de su carrera y una denuncia formal por parte de la despiadada Vanessa. Pero nadie podría imaginar que por tras de aquel mirar cansado de la joven cuidadora había una verdad que estaba por cambiarlo todo de una manera que nadie en Valle de Bravo olvidaría jamás. ¿Y usted qué habría hecho en el lugar de Jimena al descubrir que le habían plantado una joya para culparla de un robo que no cometió? ¿Se habría enfrentado directamente a la patrona o habría buscado una forma más inteligente de defenderse para no perder el contacto con los niños que tanto la necesitaban? Cuéntamelo en los comentarios, pues nos interesa mucho saber cómo reaccionaría ante una injusticia de este tamaño. La valentía de esta joven michoacana es un ejemplo de que a veces el silencio y la observación son las armas más poderosas contra los que creen que su dinero los hace intocables y dueños de la verdad absoluta. Los días pasaron y el momento de la firma de la procuración se acercaba peligrosamente, mientras Vanessa intensificaba sus ataques psicológicos, encerrando a los pequeños en sus cuartos oscuros, cuando Ricardo no estaba presente para que no afearan la propiedad con sus movimientos. Pero lo que la villana no sabía era que el joven, en su silencio absoluto, estaba capturando cada momento de angustia a través de sus dibujos, utilizando un tablet que Jimena le había regalado con sus propios ahorros. Cada trazo de color oscuro y cada figura distorsionada eran un grito silencioso que documentaba el abuso de la madrastra y el amor protector de la cuidadora. La escalada de maldad de Vanessa estaba llegando a su punto máximo, pero la red de protección que Jimena había tejido estaba a punto de cerrarse sobre la cabeza de quien se creía invencible. El despacho de Ricardo olía a madera antigua y a decisiones definitivas que ya no tenían vuelta atrás para nadie en la hacienda. El empresario sostenía la pluma fuente con manos temblorosas, mientras Vanessa, con una sonrisa de triunfo que no podía ocultar, le urgía a firmar la procuración que le daría el control total sobre la educación y el futuro de sus pequeños hijos. Ella ya se veía dueña de todo, imaginando el momento en que enviaría a los niños a ese internado lejano para deshacerse de lo que ella llamaba su pesada carga emocional. Pero justo cuando la punta de metal rozaba el papel, la puerta se abrió de par en par, dejando entrar la luz del atardecer que bañaba los pasillos de Valle de Bravo. Jimena Guadalupe entró a la oficina con una firmeza que nadie le conocía, cargando entre sus manos el pequeño tablet que el joven solía usar para sus terapias de dibujo. Vanessa, al verla, estalló en insultos y le gritó que se fuera inmediatamente, acusándola nuevamente de ser una ladrona que no conocía su lugar en esa casa de prestigio. Ricardo, confundido y con el corazón en un hilo, bajó la pluma y miró a la joven michoacana, quien con voz pausada pero valiente le pidió un solo minuto de su atención para mostrarle la verdad que sus ojos se negaban a ver. En ese instante, el silencio que se apoderó de la habitación era tan espeso que se podía sentir la vibración del miedo en el aire. Con manos firmes, Jimena encendió la pantalla y le mostró a Ricardo una serie de dibujos digitales que los niños habían creado en las horas de soledad forzada. Eran figuras angustiantes, trazos negros que representaban a Vanessa gritando y encerrando a los pequeños en habitaciones oscuras sin una gota de agua o alimento.
El mestre de negocios sintió que se le helaba la sangre al reconocer su propia casa transformada en una prisión por la mujer que juraba amarlo. Cada imagen era una prueba irrefutable de la negligencia y el maltrato psicológico que sus hijos habían estado sufriendo mientras él se perdía en sus reuniones de negocios, confiando en la persona equivocada por un simple capricho de su corazón herido. El golpe de gracia ocurrió cuando los niños entraron lentamente al despacho, atraídos por la voz de su protectora. Vanessa intentó acercarse a ellos con su habitual máscara de falsa ternura, pero el joven, aquel que nunca emitía un sonido y evitaba cualquier contacto visual, se aferró a la falda de Jimena y apuntó con el dedo tembloroso hacia la mujer americana, emitiendo un pequeño quejido de terror que rompió el alma de todos los presentes. Era el reconocimiento directo del miedo, una prueba de que los niños veían en Jimena su único puerto seguro ante la tormenta de desprecio que Vanessa había desatado en la propiedad. La máscara de la elegante prometida se agrietó en 1000 pedazos ante la mirada de horror de su propio noivo. Lo que viene ahora te va a dejar sin palabras, porque la justicia tiene una forma muy particular de ponerse de pie cuando los inocentes son atacados. Lo que estás por ver es el desenlace de una lucha entre la ambición más fría y el amor más puro nacido en las tierras de Michoacán, así que deja tu like ahora mismo y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias que nos recuerdan el valor de la verdad. Prepárate para el clímax de este relato, donde el destino de la familia Valenzuela cambiará para siempre ante los ojos de todo un pueblo que observa en silencio desde el corazón de México. Ricardo Valenzuela se puso de pie con una lentitud que helaba la sangre, mientras sus ojos, antes nublados por el cansancio, ahora ardían con el fuego de un hombre que acaba de despertar de una pesadilla. Sin decir una sola palabra, tomó los documentos de la procuración y el contrato de unión matrimonial que descansaban sobre el escritorio y, con un movimiento violento y cargado de rabia contenida, los rasgó en 1000 pedazos, dejando que los fragmentos cayeran sobre la alfombra como nieve sucia. Vanessa, al ver sus planes de grandeza desmoronarse en un segundo, perdió por completo la máscara de mujer refinada y elegante que había construido con tanto cuidado, revelando un rostro desfigurado por el odio y la frustración más absoluta. La mujer, fuera de sí, comenzó a gritar insultos hirientes, llamando a los niños estorbos y despreciando a Jimena por su origen humilde, gritando que una simple muchacha de Michoacán no era nadie para entrometerse en sus asuntos. En su desesperación, Vanessa cometió el error de insultar no solo a la familia, sino a todo México, gritando que estaba harta de vivir en un país de sirvientes y de gente que no estaba a su altura. Ricardo, con una voz que retumbó en cada rincón de la hacienda, le ordenó que cerrara la boca y que saliera de su propiedad de inmediato, advirtiéndole que si volvía a acercarse a sus hijos o a mencionar el nombre de su familia, se encargaría personalmente de que terminara tras las rejas por el maltrato cometido. Los empleados de la hacienda, que habían escuchado los gritos desde el pasillo, se amontonaron cerca de la puerta para ser testigos de la caída de la mujer que tanto los había humillado. Vanessa tuvo que caminar por el pasillo principal cargando su propia maleta, bajo la mirada de desprecio de todos aquellos a quienes había tratado como objetos invisibles durante meses. Al llegar al portón de piedra volcánica, tropezó con sus propios tacones ante la mirada de los jardineros, quienes no movieron ni un dedo para ayudarla, dejando que se marchara bajo la lluvia que empezaba a caer sobre Valle de Bravo, sola y con la reputación manchada para siempre ante la alta sociedad que tanto anhelaba conquistar. Mientras la villana desaparecía en la penumbra del camino, Ricardo se volvió hacia sus hijos con los ojos llenos de lágrimas, arrodillándose en el suelo para quedar a su misma altura por primera vez en años. El gran empresario,
El hombre que dominaba los mercados se veía pequeño y vulnerable mientras pedía perdón a los pequeños por su ceguera y por haber permitido que un lobo cuidara de sus corderos. Jimena permaneció a su lado, manteniendo su mano sobre el hombro del joven, quien por primera vez no retrocedió ante la presencia de su padre, sino que buscó refugio en el abrazo cálido que Ricardo les ofrecía con el corazón en la mano, sellando así el inicio de una nueva vida para todos. Las luces de la hacienda en Valle de Bravo volvieron a brillar con una calidez que se había perdido hace mucho tiempo, pero esta vez no era por el lujo de las lámparas, sino por el amor que finalmente llenaba cada habitación. Ricardo decidió que ninguna reunión de negocios o cuenta bancaria valía más que el bienestar de sus hijos, por lo que redujo sus viajes y convirtió su hogar en un santuario de sanación, transformando la propiedad en un centro de apoyo para otras familias que enfrentaban retos similares. Ximena Guadalupe no solo conservó su empleo, sino que fue nombrada gestora del bienestar familiar, recibiendo el respeto y la gratitud que su corazón valiente merecía. Ella ya no era vista como la humilde muchacha de Michoacán, sino como el ángel guardián que salvó a los herederos de la oscuridad más profunda. Aquel día, todos en la región aprendieron una lección que quedará grabada en las piedras volcánicas de la hacienda por generaciones. La verdadera nobleza no se mide por los apellidos ni por el brillo de los diamantes, sino por la capacidad de proteger a los que no tienen voz. Aprendimos que el dinero puede comprar una construcción majestuosa, pero solo el amor sincero y la integridad de un alma humilde pueden convertirla en un verdadero hogar lleno de paz y esperanza. La historia de Jimena nos recuerda que nunca debemos juzgar a alguien por su apariencia o su origen, pues a menudo es en los corazones más sencillos donde se esconde la riqueza más grande que un ser humano puede poseer, esa que no se cuenta con monedas, sino con actos de bondad. Y usted, querido amigo que nos ha acompañado con el corazón en la mano hasta el final de este relato, qué gran enseñanza le deja esta historia en el día de hoy. Queremos leer su reflexión en los comentarios, porque sabemos que sus palabras pueden ser de gran aliento para otros miembros de nuestra comunidad que valoran la familia por encima de todo. Si esta historia le tocó el alma y le recordó que la justicia siempre encuentra su camino cuando hay valentía, compártala ahorita mismo con alguien que necesite escuchar este mensaje de fe y dignidad. Recuerde que el amor es el único idioma universal que todos entendemos y proteger a nuestros niños es la misión más sagrada que tenemos en la vida.